Buenas, buenas. Buenas, buenas. Estela Fraquelli e Ivana Silva te damos la bienvenida a una nueva emisión, la 181 de Pecadoras de Alma. Magazine radial que podés escuchar los días jueves a partir de las 15 horas por FM Tincunaco y los días viernes a partir de las 19 horas por Radio Palabras del Alma, dos radios comunitarias del conurbano bonaerense. Bueno, y hoy tenemos a Carolina Saladino en su columna de filosofía. Tenemos la columna de Marta Melody Campos, nuestra activista LGBT. Y también tenemos una entrevista a Eugenia Lanfranco por una obra que se va a estrenar ahora, escrita por nuestro amigo Jorge Huertas, que es psicólogo, que es dramaturgo, que tuvo miles de premios, una obra que hasta en Grecia se vio. Es una entrevista sumamente interesante. Y en esta semana es el Día de la Independencia en Argentina, el 9 de julio. También conmemoramos, festejamos, nos alegramos de que haya nacido ese mismo 9 de julio la Marta, como la llaman en su familia, o Mercedes Sosa, o simplemente la Negra, como la llamamos nosotros, sus admiradores. Bueno, la Marta era hija de Safrero y de Lavandera, una familia muy, muy humilde que le dio el sentido de pertenencia de clase y que nunca perdió, a pesar de su fama y de su éxito. Te conté hace un tiempo, pero te recuerdo que ella salió recién salida o recién entrando en la adolescencia, que le gustaba bailar, enseñaba danzas folclóricas para ganarse unos pesos y también cantaba. Y que cuando tenía 15 años, sus amigas inseparables, como son las amigas estas que te impulsan a hacer cosas tan entrañables, la animaron para que participara en un certamen de canto que organizaba la radio LB12 de Tucumán. Bueno, entonces se puso un seudónimo porque sus padres no querían saber nada con que ella cantara para el público. Así que se llamó Gladys Osorio y ganó el concurso en la radio. Entonces el premio era un contrato por 2 meses de actuación pagadas en la emisora. Esto le trajo algún problema con su familia, pero bueno, finalmente terminaron aceptándolo. Y ella contaba que incluso ya estaba comprometida para casarse con un muchacho de buena familia, como se decía en esa época, y bueno, se escapó con Matus, el papá de su hijo, que también era músico, ¿no? Bueno, una década después de aquel concurso de la radio, cuando la música folclórica se escuchaba más que el incipiente rock and roll, Mercedes Sosa ya formaba parte del movimiento del nuevo cancionero. Hacían folclore, pero lo que se puede llamar como un folclore que pensado en lo que le pasa a la gente. Ellos se identificaban como que hacían música popular argentina dándole la voz al pueblo, o sea, a lo que le pasa realmente a la gente y no este folclore más comercial y más pasatista. Bueno, este nuevo cancionero, movimiento del nuevo cancionero argentino, nació en Mendoza, y de él formaban parte Mercedes Sosa, Matus, su esposo en esa época, y también Tejada Gómez, Armando Tejada Gómez, entre otros. Bueno, recién en 1965 le llegó el reconocimiento masivo del público en el Festival de Cosquín, gracias a la osadía de su amigo Jorge Cafrune, que le cedió su lugar y su tiempo en el escenario, contrariando a los organizadores que no querían saber nada con que ella se presentara. Como una mujer sola, con la guitarrita, con la caja, no sé qué instrumento tenía, iba a cantar en el gran escenario de Cosquín, ¿no? Es, No, no se lo podían permitir. Bueno, Cafrune se lo permitió, se comió el enojo de los organizadores, pero la negra a partir de ahí directo al estrellato, la ovacionaron de pie y ya un par de años después giraba por Estados Unidos,
Se fue a Europa, estuvo en Portugal, en Polonia, llegó hasta Rusia, triunfó en Rusia en los años 60 y ahí conoció a Ariel Ramírez, con quien grabó después el gran disco que se llamó Mujeres Argentinas. En el cine incursionó haciendo de Juana Zurduy en El Santo de la Espada, la película sobre San Martín. Y entre 1970 y 1975 grabó muchos discos, eh, pero sus canciones ya habían empezado a ser silenciadas, primero por la dictadura de turno, pensemos que eran años de dictadura, y luego por el flagelo que fue en nuestro país la Triple A, que la tenía amenazada de muerte. Voy a ser autorreferencial y en el año 73, 74, no recuerdo bien, ella no podía tocar en los teatros más importantes, por ejemplo, en la calle Corrientes o en el centro, porque ya un teatro donde ella había estado, le habían puesto una bomba, otra vez, mientras ella estaba dando un recital, se subieron los militares al escenario y la maltrataron delante del público. Así que ella actuaba en lugares pequeños y yo estaba esperando que llegara en el Cine Teatro de Ramos Mejía y ella llegaba justo en el momento de subir al escenario, o sea, no estaba un rato antes en la sala. Llegaba, se bajaba del auto, la vi yo ese día, se bajó de un Peugeot, se pasó por el hall del teatro, cruzó toda la sala, se subió al escenario, cantó y con la última canción se fue. El auto estaba en marcha esperándola en la calle, porque estaba absolutamente amenazada. Bueno, finalmente se fue del país, exiliada, estuvo en Europa, sufrió mucho allí, de allí son sus malos hábitos y sus adicciones, que después le costó bastante salir de esa soledad, ¿no? De ese sentirse desarraigada. Bueno, pero también triunfó en Europa porque hay un montón de excelentísimas intérpretes en América Latina, en Argentina, pero la voz, la mejor y la única, siempre será Mercedes Sosa. Así que, bueno, volvió del exilio en el 82 y a partir de ahí fue una renovación permanente que hizo, no solo cantaba folclore, sino que se dio cuenta que tenía que incorporar toda la música popular que pudiera, y así fue como cantó a Gieco, a Charlie, a Fito, a Silvio, a Caetano, a Milton, y bueno, a un montón de latinoamericanos más, incluso algunos europeos. En 2009, ya estando muy, muy enferma, terriblemente enferma, grabó su último disco, Cantora 1 y Cantora 2, y luego voló, dejándonos huérfanos, pero con un montonazo de bellísimas canciones y discos para que podamos escucharla siempre. Pecadoras de alma.